Increíble revelación de una niña de 8 años transforma la custodia. El tribunal queda conmocionado. Valentina, una niña de 8 años, se sentía pequeña en un mundo excesivamente grande. En su barrio, donde los colores vibrantes de los muros contrastaban con la melancolía de los rostros, cada día iba cargando un peso que parecía aumentar con el tiempo. El aroma a tortilla recién hecha de la esquina y el rugido de la fábrica donde su madre, María, trabajaba interminablemente, eran la banda sonora de su vida. Sin embargo, nada comparaba con la tensión que se acumulaba en su hogar, donde los gritos de sus padres resonaban como truenos apagados en días soleados. Esa rutina entre juegos y el cariño de su madre se convertía en un campo de batalla emocional donde ella no sabía en qué bando estar. Luis, su padre, arquitecto frustrado, ya no veía los planos de sus sueños, sino los restos de un amor perdido, una familia desmoronada. Valentina le veía luchar con una tristeza que no entendía del todo, pero que la llenaba de un malestar profundo. El divorcio pendía sobre su vida como un grafito, una cicatriz invisible que no sabía cómo explicarse. Se preguntaba si en su niñez, simplemente se enfrentaba a lo que el destino le había escrito. La lucha por su custodia afilaba las aristas de sus emociones, y ella empezaba a comprender que lo que estaba en juego no era solo su compañía, sino la conexión, las promesas que le habían hecho. Un día, sentada en el patio en medio de sus juegos, su mente se distraía por las voces apagadas de su madre y su abuela. Hablaban de algo que evocaba una sombra, un secreto que envolvía a su familia. Preguntas brotaban en su mente como flores de un campo que espera lluvia. ¿Qué era eso que jamás se mencionaba? Esa noche, una pesadilla la sacudió, el rostro adorado de su madre se desvanecía y se quedaba sola, perdida en el vasto mar de su propio miedo. La angustia se apoderó de su corazón cuando entendió que, aunque solo era una niña, podía tener un papel crucial en el laberinto emocional que la rodeaba. Con el apoyo de su abuela, preparó un discurso que solía soñar con sus ojos cerrados, un verso que ansiaba lanzar al aire como una mariposa. En el tribunal, el ambiente era opresivo, fríos ojos se posaban sobre ella mientras la tensión aumentaba. Valentina se dio cuenta de que sus papás luchaban no solo por ella, sino por recobrar sus sueños marchitos y la pieza que les faltaba en sus vidas. Esa presión la desbordaba, y aunque temía enfrentar esa sala llena de desconocidos, había un fuego en su interior que no podía ignorar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cuando finalmente se levantó de su asiento, sus pasos crujían como el parpadeo de una luz en la oscuridad. Inhaló hondo y dejó escapar una verdad de su corazón, una revelación que vibró en el aire tenso. Las palabras salían con una claridad impactante mientras comenzó a hablar sobre el amor y el sacrificio de su madre, pero también sobre los sueños rotos de su padre y la tristeza que, como una sombra, había acompañado a su familia. La sala quedó inmóvil, congelada en una conmoción que era palpable. Nadie había esperado que esa niña revelara la conexión del amor y el perdón que siempre había sido su refugio. Su voz, poderosa a pesar de su tamaño, resonó mientras el murmullo crecía en la sala, dejando un vacío, una incertidumbre que prometía más preguntas que respuestas. La tensión se volvió casi insoportable. El peso de su verdad permanecía en el aire, un eco interminable que dejaba a todos esperando a que ella revelara la clave para decidir el rumbo de su futuro. Valentina permanecía en pie, temblando ligeramente mientras sus palabras se desvanecían en el eco de la sala. En el instante en que concluyó su discurso, la atmósfera se tornó en una mezcla de expectación y miedo. ¿Qué pasaría a continuación?
Las miradas de los jueces y los abogados parecían atravesarla, y por un momento ella sintió que su voz había dado vida a algo en sus padres, algo que se había perdido entre gritos y desencuentros. Luis, su padre, con el rostro pálido y la mirada perdida en su medio bolsillo, confrontaba ahora una realidad que no podían ignorar. Valentina no solo era la protagonista de esta lucha, sino el reflejo de sus propias decisiones fallidas. La pequeña intensificaba la lucha interna de Luis, quien había cargado un vacío profundo al no haber podido mantener a su familia unida. Su deseo no era solo ganarla, sino también redimirse. María, su madre, sintió que sus propias barreras se movían con la revelación de su hija. En busca de fortaleza, se dio cuenta de que, para avanzar, debía enfrentar sus propios temores. La culpa y la ansiedad durante años habían hecho que se sintiera como una madre fallida. Valentina había tocado una parte de su corazón que había estado cerrada, una pequeña luz encendida en medio de la penumbra de sus fracasos. Los murmullos comenzaron a cesar, y el juez hizo un gesto que marcó el ritmo de una decisión inminente. Valentina sintió que, por primera vez en su vida, estaba controlando su destino. Ahora, no solo los adultos estaban en juego, ella se había convertido en la oradora de su propia historia. Con un nuevo empoderamiento, comenzó a planear su próximo paso. La revelación no solo había cambiado la dinámica familiar, sino que también despertó algo en su interior, la necesidad de buscar su voz en un mundo que parecía haberla silenciado. Un día, mientras jugaba en el patio trasero, una flecha de inspiración la atravesó. No se trataba solo de hablar en tribunales, era hora de escribir su historia. Decidió que quería documentar lo que sentía, lo que pasaba con ella y cómo podría ayudar a otros que vivían situaciones similares. Tenía un laptop viejo en una esquina de la casa de su abuela, y eso fue suficiente para comenzar. Las tardes se convirtieron en su tiempo sagrado de creación, a medida que escribía y compartía sus pensamientos a través de un blog personal que prometía ser su diario de vida. Fue en ese pequeño espacio digital donde encontró el poder de las palabras para liberar el peso emocional que había cargado durante años. Sus escritos comenzaron a llamar la atención. Niños y adultos le dejaban comentarios que resonaban con sus propias historias. La conexión que iba formando a través de sus letras se volvió su refugio. Cada palabra la acercaba más a entenderse a sí misma, a descubrir la fortaleza que dormía en su interior. Sin embargo, un día recibió un mensaje alarmante de un lector: me he sentido igual que tú, pero no sé cómo seguir adelante. Valentina sintió el tirón de la responsabilidad. Su voz había dejado de ser solo suya y ahora tenía un eco en el corazón de otros que la necesitaban. La jornada de autodescubrimiento estaba lejos de concluir. Mientras escribía su siguiente publicación, una idea inquietante apareció en su mente: debía buscar la manera de ir más allá de las palabras y poner su mensaje en acción. Valentina sabía que podía hacer más, no solo para ella, sino para aquellos que aún no habían encontrado su voz. En ese momento, el murmullo de la vida real se volvió una llamada a la acción, y su vida tomó un rumbo que prometía más revelaciones, más luchas, y sobre todo, la oportunidad de convertir su historia en algo más grande. ¿Cómo podría llevar su mensaje de empoderamiento a otros en su comunidad? La chispa había encendido la llama, el momento de actuar había llegado. Con el eco de sus palabras aún resonando en su mente, Valentina se sentó frente a la pantalla de su laptop, sumergida en un mar de reflexiones. El peso de la responsabilidad resonaba en cada rincón de su ser. La conexión que había establecido con sus lectores, especialmente con aquel que había expresado su desamparo, le había revelado una faceta de sí misma que hasta entonces había permanecía oculta. Se sentía como una guía, alguien que podía ofrecer un camino a seguir. Aquello la impulsó a mirar más allá de su propia narrativa. ¿Qué pasaría si su historia pudiera convertirse en un faro para otros? La idea de crear un taller de escritura para niños que también enfrentaran adversidades comenzó a tomar forma en su mente. Quería que su experiencia se transformara en algo tangible, algo que otros pudieran usar como herramienta de sanación e identificación.
Sin embargo, se enfrentaba a un dilema interno: ¿tenía realmente el poder y el conocimiento para llevarlo a cabo? Con cada día que pasaba, la pregunta se volvía más constante. Durante las noches, Valentina se desvelaba maquinando estrategias. Imaginaba cómo sería el taller. Visualizaba a otros niños sentados en círculo, compartiendo sus historias, luchando contra sus miedos, cada uno alimentado por la valentía de rebelarse. Pero también sabía que no podía hacerlo sola. La idea de necesitar ayuda era tanto un alivio como una fuente de ansiedad. Al día siguiente, decidió reunir el valor y hablar con su maestra de lengua, Lucía. La admiración que sentía por ella había crecido desde que había empezado a leer sus cuentos. Sin embargo, cuando se enfrentó a la decisión de confesar sus intenciones, el miedo la invadió. ¿Sería tonta al pensar que podía poner en marcha un taller de escritura? Y si su plan fallaba, con los dedos temblorosos, Valentina golpeó la puerta del aula una tarde después de clases. Cuando Lucía le sonrió, su corazón se abrumó de confianza. Con voz temblorosa pero firme, expuso su idea. Para su sorpresa, Lucía no solo le mostró apoyo, sino que se comprometió a ayudarla a sistematizar el proyecto. Valentina sintió que se removía un peso de sus hombros, pero también que un nuevo reto estaba por comenzar. Sin embargo, la luz que se encendía en su interior también proyectaba sombras. Mientras comenzaba a planear el taller, sus miedos emergían: ¿y si los niños no venían? ¿Y si sus problemas eran demasiado pesados para ser compartidos? Estas dudas la perseguían, acechando sus pensamientos en momentos de vulnerabilidad. Decidiendo no dejar que ese miedo la paralizara, se sumergió en el proceso de organización. Durante semanas, los trabajos de preparación se sucedieron. Se enfocó en crear un espacio acogedor, donde los niños pudiesen sentirse seguros y libres para expresarse. Con el apoyo de Lucía, Valentina diseñó actividades que promovían la creatividad y la confianza. Pero cada vez que llegaba a la parte donde debía invitar a otros, la ansiedad le empezaba a consumir. Finalmente, cuando pegó los primeros carteles en la escuela, una mezcla de emoción y pavor la invadió. La realidad se instalaba en su mente. Había comenzado algo en lo que debía comprometerse, no podía retroceder. Mientras el día del taller se acercaba, el grupo de participantes fue creciendo, animándola y, a la vez, llenándola de incertidumbre. ¿Serían capaces de abrir sus corazones? La historia que ella había tejido sería suficiente para sostener a otros. El día se acercaba, y Valentina, entre la emoción y el miedo, sentía el nudo creciente en su garganta. No era solo su historia la que estaba en juego, su propia percepción de lo que significaba ser líder comenzaba a tomar forma. En las horas previas a la primera sesión, contempló lo que había creado, un viaje que prometía ser transformador no solo para los demás, sino también para ella misma. Un último mensaje llegó a su laptop antes de que el taller comenzara: ¿qué pasaría si no tengo nada que contar? La pregunta retumbó en su mente. Había llegado el momento de poner a prueba su propia convicción. La voz que había descubierto en sí misma debía resonar aún más fuerte. ¿Podría realmente inspirar a otros a compartir sus historias y, en el proceso, descubrir su propia voz? Y así, con el corazón en la mano y la incertidumbre como compañera, Valentina se preparó para abrir las puertas de un nuevo capítulo en su vida. La mañana del taller llegó con un cielo gris que prometía lluvia. Valentina, de pie frente al espejo, se ajustó el cabello y respiró hondo. Sus manos temblaban ligeramente, un recordatorio palpable de la vulnerabilidad que sentía al borde de su nuevo desafío. Cada tic-tac del reloj se sentía como un eco de su propia ansiedad. Pero en ese murmullo, había también un susurro de determinación. Al llegar al aula, el espacio estaba decorado con colores vibrantes y carteles que ella misma había diseñado. Sin embargo, la sala estaba vacía. El silencio reverberaba y, de repente, la idea de que nadie vendría la golpeó como un rayo. Decidida a no dejar que esa sombra la atrapara, Valentina tomó una respiración profunda y se recordó por qué estaba allí. Era más que un taller,
Era una oportunidad de transformar el dolor en palabra, de convertir la tristeza en arte. Con cada minuto que pasaba, su corazón latía más rápido. Se sentó en una de las sillas, cruzando los dedos, esperando que los niños llegaran. Pensó en aquel mensaje que había recibido, en su propia inseguridad. Finalmente, una figura apareció en la puerta. Era Sofía, una compañera con un aura que siempre le había parecido especial. Detrás de ella, uno a uno, fueron llegando otros niños, sus rostros reflejando la misma mezcla de curiosidad y temor que Valentina había sentido. La sala comenzó a llenarse, y con cada nuevo rostro, una chispa de confianza encendía su interior. Se dio cuenta de que no solo estaba compartiendo su historia, indudablemente, también necesitaban algo de ella. Aunque el temor a estar a la altura persistía, una leve sonrisa apareció en su rostro cuando comenzó a hablar. El primer ejercicio consistía en un simple juego de palabras, cada uno debía decir algo que los hacía únicos. Los niños, inicialmente, vacilaban, pero a medida que las oraciones comenzaban a fluir, un ambiente de conexión se tejió entre ellos. Valentina observaba con una mezcla de orgullo y asombro. A medida que la actividad avanzaba, se animó a compartir un fragmento de su propia historia, el momento que había desencadenado su escritura. Las palabras, aunque temerosas, fueron como un hilo conductor, entrelazando sus corazones. Para su sorpresa, aquellas revelaciones engendraron una respuesta genuina. Un niño mencionó sus experiencias de pérdida, y la atmósfera se tornó palpable, cargada de empatía. Sin embargo, también emergieron sus inseguridades. Su voz temía disolverse cada vez que se enfrentaba a un silencio. ¿Sería lo suficientemente buena para guiarlos? Cada mirada atenta le recordaba que no era solo su viaje, sino que estaba esculpiendo un camino en conjunto. Con cada sesión, los talleres se convirtieron en un espacio donde la honestidad reinaba. Cada niño trajo sus historias y transformaron su dolor en poesía, risas y, en ocasiones, lágrimas. Valentina se vio reflejada en ellos, no como una líder, sino como una compañera que compartía la fragilidad de ser humano. A medida que sus narrativas se entrelazaban, sentía cómo sus propias inseguridades se desvanecían. Sin embargo, una noche, mientras revisaba algunos de los escritos, un niño que había sido callado expuso verbalmente la pregunta que cada uno de ellos evitaba. ¿Qué pasa si no tenemos una historia tan buena como la tuya? Su mente se llenó de interrogantes. Aquella declaración se arremolinó en su interior como una tormenta. ¿Cómo podían seguir adelante si pensaban que sus historias eran insuficientes? En ese instante, mientras luchaba por encontrar una respuesta que no lastimara sus corazones, la realidad se hizo evidente. Su éxito no se basaba en la grandeza de las historias, sino en la valentía de compartirlas. Valentina comprendió que su viaje no era solo el de ella, sino un viaje colectivo. Debía dejar que su propia historia sirviera como puente hacia el descubrimiento de los demás. Con la convicción en su voz, se preparó para enfrentar el desafío y ayudar a esos niños a entender que cada historia, aunque pequeña o común, llevaba el peso de su verdad. Pero a medida que se adentraba en esta revelación, una nueva pregunta se instaló en su mente: ¿cómo lograría que todos sintieran que tenían voz? La tensión aumentaba mientras se acercaban los días finales del taller. Valentina averiguó que el verdadero significado de sus escritos estaba aún por descubrirse. ¿Sería capaz de llevar a sus compañeros más allá de sus límites y, con ello, dar un paso más en su propio desarrollo? La siguiente sesión prometía ser un encuentro decisivo en sus caminos entrelazados. Así, Valentina se preparó para navegar nuevas aguas en su camino hacia la transformación personal. La siguiente sesión llegó, y Valentina, aún con la pregunta de cómo empoderar a los niños pesando en su mente, recordó la esencia de su propio viaje de escritura. Observó cómo cada niño entraba en el aula con un brillo distinto en sus ojos, como si cada uno portara una pequeña llama interna que podía ser avivada. Sin embargo, el desafío era mayor. No se trata solo de contar historias, sino de hacer que cada uno se sintiera digno de ser escuchado. Empezó la sesión sentada en un círculo con ellos, una técnica que había aprendido para ahondar en las emociones.
Les pidió que compartieran un dolor que habían sentido, algo que les había dejado una huella, pero desde una perspectiva de transformación. ¿Qué aprendieron de esa experiencia?, les preguntó, dispuesta a guiarlos a encontrar el significado en sus vivencias. Los primeros momentos fueron difíciles, las miradas nerviosas y los murmullos de duda llenaron el aire. Sin embargo, mientras la sesión avanzaba, comenzó a notar un cambio sutil. Una niña de 8 años, llamada Clara, levantó la mano con timidez. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. Valentina la invitó a hablar. Clara, con voz entrecortada, comenzó a relatar una historia que durante mucho tiempo había llevado encerrada. Habló sobre su familia rota, sobre el día en que su madre dejó su casa. Era un dolor crudo, palpable, pero a medida que hablaba, su voz se impregnó de fuerza. Ella reveló cómo, a pesar de la tristeza, había encontrado pasión en el dibujo y la escritura. Escribo para sentirme libre, confesó, con lágrimas en los ojos, y así puedo darles vida a mis emociones. Valentina sintió una oleada de emoción. Era como si Clara, a través de su vulnerabilidad y valentía, hubiera abierto una puerta no solo para ella, sino para todos los presentes. Las historias empezaron a fluir de otros niños, llenas de tristeza, de esperanza, y sobre todo, de transformaciones personales. Valentina, al observarlos, comprendió que su propio miedo había sido una sombra innecesaria. Cada niño estaba abriendo su corazón, y en ese acto, habían legado una lección crucial. Mientras la sesión alcanzaba su clímax, Valentina se dio cuenta de que su rol no era únicamente ser la guía, sino también aceptar su propia inseguridad. Comenzó a hablar de su camino, de sus luchas para aceptarse y valorarse. Al compartir sus propios fracasos y pequeñas victorias, vio cómo la conexión se profundizaba. Los rostros de los niños le mostraron que sus historias resonaban entrelazadas con sus propias vivencias. No obstante, a medida que avanzaba la sesión, las inseguridades atravesaban su ser. Se preguntaba si alguna vez podría ser lo suficientemente buena como para que sintieran la misma fuerza que ella. Esa noche, al revisar los relatos, un texto resaltó entre los demás. Clara había escrito sobre cómo, a pesar de su dolor, encontró la valentía de expresarse. Aquella escritura contenía una fuerza que resonaba profundamente con Valentina. Era un recordatorio de que incluso las más pequeñas voces pueden tener un impacto poderosísimo. A medida que se aproximaba el final del taller, una pregunta surgió inquietante: ¿qué pasaría si en su intento de guiarlos, sus propias inseguridades volvían a dominar su voz? La dirección que tomaría el encuentro final se tornaba incierta. Con un roce de temor y expectativa, Valentina comprendió que estaba a punto de enfrentar el desafío definitivo. ¿Lograría empoderar a los niños y, a su vez, encontrar la confianza que le había faltado todo este tiempo? La respuesta que tanto anhelaba estaba a punto de revelarse, pero el tiempo se agotaba. La próxima sesión no solo definiría a los niños, sino que también podría ofrecerle la clave para liberarse de sus propias ataduras. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas del aula, iluminando los rostros expectantes de los niños. Valentina se acomodó en su asiento, sintiendo la presión del momento sobre sus hombros. Sabía que esta última sesión podría marcar un antes y un después tanto para ellos como para ella. Consciente del desafío que se avecinaba, decidió que debía ser valiente, empujando su propio miedo a un segundo plano. Se propuso abrir el espacio no solo a los relatos de los pequeños, sino también a sus propias inseguridades. Hoy, quiero que hablemos sobre el poder de nuestros sueños, explicó Valentina, intentando infundir optimismo en el aire tenso. Estos sueños pueden guiarnos. Quiero que compartan sus visiones de futuro, las cosas que los hacen sentir vivos. La actividad buscaba despertar en cada uno la chispa de la posibilidad, lo que generaría un ejercicio de autoafirmación en lugar de vulnerabilidad. Los niños intercambiaron miradas, algunos nerviosos, otros emocionados. Uno a uno, comenzaron a expresar sus deseos. Javier, el niño que siempre se sentaba al fondo y parecía más reservado, mencionó que quería ser astronauta.
Las palabras brotaron de él con una pasión inesperada, y Valentina sintió que cada pequeño triunfo revelado en la sala alimentaba su propia llama interna. Siguieron la pequeña Andrea, que soñaba con ser bióloga y salvar especies en peligro de extinción, y luego llegó el turno de Clara. Tener sueños, decía Valentina en su monólogo interno, es un acto de valentía. Con cada relato, su propia voz se sentía más fuerte. Sin embargo, mientras los niños compartían, una voz interna desafiaba su crecimiento. Las voces de duda que solían asustarla comenzaban a resurgir, cuestionando su autoridad y su lugar en ese diálogo. Cuando Clara se levantó, el aula se llenó de un silencio reverente. Su pequeño cuerpo temblaba ligeramente, pero su mirada estaba llena de determinación. Yo quiero ser escritora, confesó con un brillo especial. Porque cuando escribo, me siento capaz de cambiar el mundo. A veces, no es fácil, pero las palabras me llenan de vida, y ese poder me gustaría compartirlo con los demás. Las lágrimas comenzaron a brillar en los ojos de Valentina. Clara no solo había encontrado su voz, también había empujado a Valentina a replantearse su propio camino. ¿Por qué había estado tan atemorizada de ser auténtica en su enseñanza? El espejo que el taller había sido para ella se volvía más claro. Las inseguridades eran parte del viaje, no impedimentos. Al finalizar la sesión, Valentina tomó una profunda respiración, sintiendo la conexión con cada uno de los niños. La vulnerabilidad había sido una herramienta de empoderamiento, no solo para ellos, sino también para ella. Estaba comenzando a entender que su deseo de impedir que sus inseguridades afectaran a los niños la había mantenido atada. Y, mientras ordenaba los relatos, se dio cuenta que necesitaba confrontar aquello que siempre había temido. Me gustaría que desarrollásemos estos sueños, ¿qué tal un proyecto juntos?, propuso Valentina, su voz firme, su corazón latiendo con una nueva fuerza. La idea de un proyecto donde cada uno pudiera explorar y crear se encendió como un fuego en sus corazones. A medida que discutían sus ideas, aquella batalla interna finalmente parecía ceder. La sensación de comunidad que se estaba construyendo podría fortalecer su propia confianza. La risa y el aliento mutuo entre los niños cambiaba el ambiente, y Valentina decidió que la próxima sesión no sería solo sobre ellos, sino también sobre su propio viaje. Y justo cuando la emoción parecía haber alcanzado su cúspide, Clara, con una mirada profunda, se volvió hacia Valentina y con voz baja, pero firme, dijo: «Te veo, Valentina. ¿Quieres ser parte de nuestro sueño también?». Las palabras resonaron en el aula, como un eco que apuntaba a la profundidad del ser. Era un desafío que Valentina no esperaba, una invitación a la vulnerabilidad y a la autenticidad que, por sí sola, podría cambiar la dirección de su propia historia. La tensión en el aire vibraba. ¿Podría Valentina realmente dar ese salto, unirse a esos niños en su exploración creativa y, en última instancia, liberarse a sí misma? Con cada latido, la respuesta parecía más inminente. El peso de la decisión se alzaba. Ahora, más que nunca, los límites entre guía y aprendiz se estaban desdibujando, y Valentina estaba lista para asumir la responsabilidad de su propio destino. Pero el futuro era incierto, y con ello, la pregunta persistente: ¿sería capaz de arrojar sus inseguridades y atreverse a realizar el salto definitivo? Valentina estaba sola en su habitación aquella noche. La luz suave de una lámpara iluminaba el rincón donde había desplegado los relatos de sus pequeños alumnos. Cada palabra escrita en los papeles parecía susurrarle verdades que había ignorado en su propia vida. La pregunta que Clara le había planteado resonaba en su mente, un eco persistente que no la dejaba en paz: ¿quieres ser parte de nuestro sueño también? El desafío de Clara la obligaba a mirar más allá de su papel como educadora. ¿Qué significaba realmente ser parte de algo? Valentina se dio cuenta de que había estado cumpliendo con su rol de manera mecánica, sin arriesgar su autenticidad. Esa sesión, más que enseñarle sobre los sueños, se había convertido en un espejo de sus propias limitaciones. La conexión que sintió con los niños la empujaba a confrontar la inseguridad que había estado alimentando durante años. Días después, llegó el momento de la nueva sesión.
Valentina respiró hondo mientras cruzaba el umbral del aula, el bullicio habitual de los niños la rodeaba. Sin embargo, había un cambio en su actitud, se sentía diferente, más decidida. En lugar de limitarse a guiar la actividad, quería sumergirse en ella. Hoy, vamos a crear un mural de nuestros sueños, anunció, sintiendo una chispa de alegría al hacerlo. Su idea era incluir no solo los sueños de sus alumnos, sino también los propios. Pintaremos, escribiremos y haremos lo que sea necesario para representar lo que realmente queremos. Sintió que lo que comenzaba como un mero proyecto artístico podría transformarse en un ejercicio de autodescubrimiento. Los ojos de los niños brillaron con emoción y cada uno comenzó a perfilar sus sueños. Se sentaron en el suelo, rodeados de papeles, colores y un sinfín de posibilidades. Sin embargo, en medio de ese paisaje de creatividad, Valentina sintió la presión de la incertidumbre. ¿Había hecho bien al abrirse de esa manera? La voz de duda comenzó a susurrar nuevamente. Mientras tanto, la expresión de Javier se tornó pensativa, introspectiva. ¿Y si nuestros sueños no son lo que el mundo espera de nosotros?, preguntó, sus ojos llenos de incertidumbre. Esa pregunta resonó en Valentina. Era un pensamiento que ella también tuvo, una lucha interna que había continuado forjando su identidad docente. Consciente de su propia fragilidad, decidió que era el momento de abordar esa inseguridad. A veces, solo nosotros podemos definir nuestros propios sueños, comenzó, su voz temblando levemente, y aunque el miedo puede paralizarnos, es también lo que nos ayuda a crecer. Las palabras fluyeron de su corazón mientras se conectaba con sus alumnos. En ese intercambio de ideas e inseguridades, se sintió unida a ellos de forma auténtica. Ella, igual que ellos, enfrentaba sus propios miedos. En ese entorno de seguridad, comenzó a compartir sus pensamientos, como había tenido que luchar con la voz que le decía que no bastaba, que no era lo suficientemente buena. El aula, antes llena de risas, ahora estaba imbuida de un profundo silencio. Todos prestaban atención, manteniendo su mirada en ella. Valentina comprendió que había cruzado una frontera, y ese momento representaba un paso crucial en su viaje de autodescubrimiento. El miedo empezaba a aflojar su agarre sobre ella. Con cada palabra, daba espacio a un nuevo tipo de conexión con los niños, permitiendo que su autenticidad brillara. Aquel mural se llenaría de colores y formas, reflejando no solo sus sueños individuales sino también la valentía de compartir cada uno de ellos. Mientras los niños empezaban a plasmar sus visiones en el mural, Valentina sintió que una nueva semilla de confianza empezaba a germinar dentro de ella. Sin embargo, una sombra de preocupación emergía. ¿Habría aceptación cuando revelase su propia historia de vulnerabilidad de una forma más profunda? A medida que la sesión avanzaba, una sensación de urgencia la invadía. Sentía que estaba a punto de dar un paso decisivo hacia su redención personal. ¿Tendría el coraje para desnudarse emocionalmente frente a esos jóvenes soñadores? El cierre se acercaba, el murmullo de los pinceles y los papeles era constante en el aire. Era el momento de definir su próximo paso, abrirse más y dar un salto hacia lo desconocido. La pregunta latente era clara: ¿podría dejar atrás la necesidad de aprobación y abrazar su verdad completamente? La posibilidad se tornaba irreprimible, pero el futuro se mantenía incierto. Al tomar una profunda respiración, Valentina entendió que el momento crucial estaba por llegar. Valentina sintió un aire diferente en el aula esa mañana. Mientras los murmullos de los niños llenaban el espacio, se dio cuenta de que el mural se había convertido en algo más que una simple actividad artística. Era un símbolo de libertad, un lugar donde los sueños podían ser tanto grandes como pequeños, audaces y vulnerables. Sabía que debía aprovechar esta energía, esta revelación colectiva. Los niños continuaban sumergidos en sus creaciones. Valentina se movió entre ellos, alentando ideas, ofreciendo palabras de aliento. Sin embargo, la voz en su cabeza crecía más fuerte, cuestionando su autenticidad.
¿Era este mural un reflejo verdadero de quién era? Fue entonces que vio a Sofía, una niña con grandes rizos y una expresión seria, observando su dibujo detallado de una astronauta. Sofía levantó la vista y preguntó, ¿y si las otras personas no entienden mis sueños? ¿Pueden ser reales incluso si me dicen que son imposibles? La pregunta resonó en Valentina como un eco de sus propias inseguridades. Los sueños son como semillas, respondió ella, sintiendo que cada palabra debía contar. Puedes atesorarlos dentro de ti y también puedes compartirlos. No tienes que tener miedo a lo que otros piensen. Pero a medida que decía esto, el nudo en su estómago aumentaba. Realmente estaba lista para compartir sus propios sueños. Valentina se retiró a un rincón, observando el flujo de creatividad, y un momento de epifanía la envolvió. Comprendió que, si deseaba que sus alumnos se sintieran cómodos expresando sus sueños, debía seguir su propio consejo. La carga de la incertidumbre estaba presente, pero también la certeza de que crecer significaba enfrentar el miedo. Con un suspiro profundo, se acercó a la pizarra blanca que colgaba en la pared. Bajo una ligera presión de ansiedad, escribió, «Quiero ser escritora». La frase parecía pequeña, pero en ella contenía un volcán de emociones. Colocó su mano sobre el corazón y se dio cuenta de que era el momento de abrirse. Con un gesto decidido, se volvió hacia sus alumnos. «Quiero confesarles algo», comenzó, el temblor en su voz era evidente. «Siempre he querido ser escritora, pero he tenido miedo de fracasar». Las miradas de los niños se enroscaron en ella, atentas y curiosas. «Pensé que no era lo suficientemente buena y eso me impidió intentarlo». Un murmullo surgió entre los alumnos, y Valentina sintió que un cambio se producía en el aire. Los niños comenzaron a compartir historias similares, confesiones de inseguridad que jamás habían expresado. Ahí estaba Sofía, hablando de su amor por contar historias de aventuras. Otros niños se unieron, cada confesión era un ladrillo en el puente de la confianza que se estaba construyendo. Valentina entendió que su lucha no solo la conectaba con sus alumnos, sino que también los alentaba a explorar su creatividad sin el peso del juicio. A medida que la actividad avanzaba, la chispa de autoconfianza se encendía en ella. Durante años había ocultado sus sueños, pero ahora los aireaba con una claridad impresionante. La sesión terminó, y cuando los estudiantes compartieron sus sueños sobre el mural, cada uno se sintió validado. Valentina sonrió ante el resultado. Sin embargo, la pregunta seguía bailando en su mente, ¿cómo se manifestaría esta transformación en su vida personal? El murmullo de sus alumnos había creado un eco en su ser, despertando una fuerza interna que la desafiaba a ir más allá de las paredes del aula. Afuera, el día parecía más brillante. Era el momento de dar el siguiente paso, ese que la empujaría a un camino inesperado. El regreso a casa significaba reflexionar sobre su nueva revelación, pero también podría dar lugar a una oportunidad arriesgada. Había una competencia literaria en la que podría participar. Esa decisión no solo marcaría su vínculo con los niños, sino también su viaje personal. Pero, ¿qué pasaría si se atrevía a enviar su trabajo y fracasaba? Aunque la idea intimidaba, ya no podía darse el lujo de ocultar su voz. Con el corazón acelerado, sintió que en lugar del miedo había crecido una llama de determinación. Estaba lista para enviar su historia al mundo. Mientras caminaba por la vereda, la pregunta latente se apoderó de su mente: ¿se atrevería a arriesgarse de verdad? La respuesta se convertiría en lo que define su trayectoria. Pero había algo más, una inquietante señal en su pecho. Una nueva competencia iba más allá de lo literario, y podría cambiar la manera en que veía su propia realidad. La incertidumbre se tensó como una cuerda a punto de romperse, y Valentina sabía que la verdad estaba a la vuelta de la esquina. Valentina llegó a casa con el eco de la tarde resonando en su mente. El mural, los sueños compartidos, la voz de Sofía, todo parecía combinarse en una sinfonía de posibilidades. La energía vital que había soplado en su aula comenzaba a calar hondo en su corazón y en su mente. Cada paso que daba hacia su hogar estaba lleno de una mezcla de emoción y temor, pero, sobre todo,
había una chispa de determinación que iluminaba su camino. Al entrar, se dirigió directamente a su escritorio, donde su laptop la esperaba silenciosa, casi cómplice. Cada vez que se sentaba frente a esa pantalla, el zumbido de la duda comenzaba a filtrarse en sus pensamientos. ¿Qué podía aportar su voz al vasto universo de la literatura? Sin embargo, el reciente ardor por ser auténtica, esa vibrante necesidad de ser vista y escuchada, contrarrestaba esa introspección negativa. Valentina abrió un documento en blanco y miró el cursor parpadeante con una incomodidad familiar. ¿Qué demonios podía escribir que tuviera valor? El nuevo desafío no solo era una competencia, era un viaje hacia su propio interior. Se llevó una mano a la frente, sintiendo el sudor acumulándose. La herida de su inseguridad volvió a abrirse. Yo no soy una escritora. Pero, en medio de ese autosabotaje, recordaba las palabras de Sofía. La niña, con los grandes rizos y la voz firme en su fragilidad, había descifrado la esencia de las aspiraciones. No tienes que tener miedo a lo que otros piensen. Era hora de aplicar esa sabiduría en su propia vida. Mientras empezaba a escribir, su mente se llenó de visiones. Historias inspiradas en su vida, en su pasado, pero también en su deseo ardiente de cambiar. Se propuso crear un relato que girara en torno a un personaje que enfrentaba su propio miedo y, a fuerza de perseverancia, se aventuraba a cumplir su sueño. Pero cada palabra era un reto. No solo creaba la historia, también confrontaba sus traumas personales. A medida que las palabras se fueron despejando, su propia voz emergió, firme y resuelta. En esa acción de escribir, encontraba una forma de liberar la presión que había acumulado durante años. Valentina sentía que cada oración la liberaba de un peso, cada idea la empujaba a un lugar de autoaceptación. Como si el reflejo del personaje en su historia empezara a ser un espejo de su viaje personal, las horas transcurrieron en una mezcla de nervios y satisfacción. Ya tarde, cerró el laptop sintiéndose más ligera, casi como si hubiera tirado un lastre en el mar. Pero cuando miró el reloj, el miedo regresó, la competencia tenía un plazo inminente y aún había un mar de inseguridades por enfrentar. Después de todo el esfuerzo, el pensamiento de enviar un manuscrito que podía ser rechazado le helaba la sangre. Sin embargo, había algo diferente esta vez. Sabía que estaba más cerca de la verdad de sí misma que nunca antes. La historia que había creado no solo era un intento por ganar un concurso, sino un acto de valentía, un testimonio de su existencia. Esa noche, tomó una decisión que la haría avanzar, un paso hacia la autorrealización. En su mente, vislumbró la escena en donde enviaría su trabajo. La imagen se volvió poderosa. Pulsar el botón de enviar no solo era arriesgarse, era abrirse a la posibilidad de que su voz fuera escuchada. Pero justo cuando se sintió lista para dar ese paso vital, recibió un mensaje en su teléfono. Era una notificación sobre un evento literario local que se llevaría a cabo en la biblioteca de su barrio, donde los autores emergentes podían mostrar sus trabajos de forma pública. La duda volvió a consumirla, arremetiendo como un mar en tempestad. ¿Debería arriesgarse a asistir? ¿Podría enfrentar el escenario? La incertidumbre crecía, pero también la determinación de dar un nuevo paso. Valentina sabía que cada decisión la llevaría más cerca de ser quien estaba destinada a ser, pero la presión del tiempo y de las expectativas parecía estar en contra de ella. Y ahora, una nueva pregunta la atormentaba: ¿cómo podría lidiar con el interés de ser vista en un espacio donde la vulnerabilidad se rastrea como un eco? En medio de esa confusión, una voz interior resonó en su ser. Es hora de enfrentarlo. ¿Estaba lista para subirse al escenario de su propia vida? Valentina se encontraba de pie frente al espejo la mañana del evento literario, sintiendo el pulso acelerado en su pecho. Había pasado semanas sumergida en la escritura, un proceso que la había desnudado emocionalmente, pero que, al mismo tiempo, le había dado una nueva fuerza. Ahora, tener la oportunidad de compartir su historia detrás de un micrófono generaba tanto miedo como emoción. Pero a diferencia de antes, en este momento su temor estaba acompañado por una resolución clara:
no solo hablaría, sino que revelaría su verdad. Al llegar a la biblioteca, la iluminación suave y el murmullo de los asistentes crearon un ambiente acogedor, aunque aún intimidante. Impresionada por la diversidad de voces que la rodeaban, Valentina sintió que su corazón latía con fuerza. Uno por uno, los autores emergentes compartían sus relatos con autenticidad, y sus palabras resonaban en su interior. Cada testimonio abrazaba la vulnerabilidad, y Valentina comenzó a comprender que esa fragilidad era lo que enlazaba a las personas en un viaje de conexión humana. Finalmente llegó su turno. Con la hoja que describía su historia en la mano, respiró hondo y se acercó al micrófono. Al mirar a la audiencia, su mente se llenó de recuerdos de los niños de su taller, de sus voces valientes compartiendo sueños y luchas. Se sintió impulsada por el eco de su propia historia, cada oración que había escrito se convirtió en una extensión de los niños que habían confiado en ella. Hola, soy Valentina, comenzó, sintiendo que su voz temblaba al principio, pero que la calidez de la habitación la envolvía como un abrazo. Hoy quiero compartirles no solo una historia, sino un viaje. Un viaje de superación, de miedo y, finalmente, de la poderosa libertad que viene de ser auténtica conmigo misma. Mientras hablaba, las palabras fluían con sinceridad, revelando no solo las inseguridades que había enfrentado, sino también el empoderamiento que había encontrado al conectar con los demás. La sala estaba en silencio, pero Valentina sintió como cada palabra resonaba más allá de la superficie. Compartió la transformación que había experimentado a través del taller, como la vulnerabilidad de los niños le había mostrado que todos llevaban historias que merecían ser escuchadas, incluida la suya. Los murmullos de compasión y entendimiento crecían a su alrededor. En ese instante, la conexión humana se volvió palpable, y ella supo que no estaba sola en su viaje. Valentina concluyó su intervención con un llamado a la acción: no tengan miedo de ser quienes son. Sus voces son poderosas, y compartirlas puede cambiar vidas. Yo aprendí que, aunque el miedo me detuvo por mucho tiempo, el poder de la verdad es lo que realmente libera. Aparecieron lágrimas en sus ojos mientras agradecía a la audiencia por ser un faro de apoyo. En ese momento, el aplauso resonó en la sala, y Valentina sonrió, fortaleciéndose de la validación. Se daba cuenta de que había llegado a un lugar de aceptación y confianza, no solo ante otros, sino ante ella misma. La historia que había lanzado al aire ahora tenía su propia vida, y a través de ella había sanado viejas heridas mientras inspiraba a otros a seguir su propio camino. Después de haber compartido su historia, Valentina dejó la biblioteca sintiendo que, al fin, había conquistado su batalla interna. No era solo una escritora, era una narradora que había aprendido a transformar su vulnerabilidad en fortaleza. Esa noche, se sentó frente a su laptop con la claridad de haber dado un paso fundamental en su crecimiento personal y profesional. El evento no era solo una experiencia más, marcaba el renacer de su identidad. Una semana después, recibió un correo sobre su participación en la competencia literaria: había sido seleccionada como finalista. Las palabras felicitaciones brillaron en la pantalla y sintió un alivio y alegría profundos. Su trabajo había sido validado, pero más aún, había validado su voz. Valentina se dio cuenta de que había dejado atrás el miedo al fracaso y la inseguridad que la habían acompañado durante tanto tiempo. Había trabajado arduamente por su realización personal, y en este proceso, había abrazado la fuerza de ser una guía, una escritora y, sobre todo, una persona real que podía inspirar a otros con su historia. Así, emprendía un nuevo capítulo, no solo como protagonista de su vida, sino como faro para otros que en silencio también buscaban brillar. Su historia no había finalizado, pero esta transformación era la culminación de un proceso de sanación y descubrimiento que prometía llevarla a nuevos horizontes donde su voz sería aún más poderosa. Valentina salió al mundo con la convicción de que cada historia contada, cada voz escuchada, tenía el potencial de cambiar vidas. Ese día, finalmente se sintió en casa en sus propias palabras, y un nuevo viaje comenzaba, lleno de emoción y posibilidades. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas.
Déjenos un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas escuchen estas historias de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.